A ver, Dios o la ciencia. Parece que llevamos siglos atrapados en esta batalla campal, ¿no? Pero, ¿y si todo este tiempo nos hemos estado haciendo la pregunta incorrecta? Y esta es la pregunta de nuestra era, ¿cierto? O sea, si cada descubrimiento científico va llenando un hueco más de nuestro conocimiento, pues, ¿qué espacio le va quedando a Dios en todo esto? En una esquina tenemos la razón, la evidencia, los datos duros, y en la otra, la fe, la revelación, lo trascendente. La cultura popular nos lo vende como el enfrentamiento intelectual definitivo. Pero, a ver, ¿de verdad es una lucha a muerte? Y justo aquí es donde el profesor John Lennox nos invita a hacer una pausa. Él propone que esto no es realmente una batalla, porque la ciencia y la fe, en el fondo, están haciendo preguntas completamente distintas. Miren este ejemplo, es genial. Ambas respuestas son 100% correctas y, ojo, no se contradicen. Una nos explica el mecanismo físico, el cómo, y la otra nos revela la intención, el por qué. No compiten, más bien se complementan para darnos la imagen completa de lo que está pasando. ¡Guau! Pensarlo de esta manera lo cambia todo, ¿no? Sería absurdo preguntar si un coche funciona por Henry Ford o por la combustión interna. Uno es el inventor, el que tuvo el propósito, y lo otro es el mecanismo que lo hace andar. No hay conflicto, solo son diferentes niveles de explicación. Ahora, la historia que siempre nos cuentan es que la ciencia y la fe han sido enemigas desde siempre. Pero si uno se pone a escarbar en la historia real de la ciencia, bueno, nos encontramos con algo muy diferente. El relato común dice que la ciencia moderna nació cuando logró liberarse de la religión, pero la historia de verdad es mucho más sorprendente. ¿Y si el motor de la ciencia no fue un rechazo a la fe, sino que de hecho fue impulsado directamente por ella? Pensemos un momento en los gigantes que fundaron la ciencia. Galileo, Kepler, Newton, nombres enormes. Muchos de estos pioneros eran creyentes devotos que veían su trabajo, su ciencia, como una forma de admirar y entender la creación de Dios. Para ellos, la fe en un creador racional no era para nada un obstáculo. Al contrario, era la gasolina que impulsaba su curiosidad. Creían que si un legislador inteligente había hecho el universo, entonces debía tener leyes, y su trabajo era descubrirlas. Muy bien, con ese contexto histórico en mente, que ya de por sí cambia la perspectiva, vamos a desmontar algunos de los mitos modernos más comunes que todavía hoy insisten en poner a pelear a la ciencia con Dios. Esta es una declaración potentísima de un científico brillante, claro. Y sugiero que Dios simplemente ya no es necesario para explicar el origen de todo. Pero aquí es donde Lennox señala una contradicción, que no es científica, sino lógica. Él dice, un momento. Las leyes de Newton describen perfectamente cómo se mueve una bola de billar, pero las leyes por sí solas nunca han movido una. Una ley científica describe un fenómeno, no lo crea. El argumento es bastante directo. Decir que la ley de la gravedad creó el universo es como decir que las reglas del ajedrez crearon el tablero y las piezas. Es una confusión de categorías. Es un error de lógica, no de ciencia. Ok, vamos con otro mito súper extendido. La idea de que tener fe, por definición, es creer en algo sin tener ni una sola prueba, como un salto al vacío con los ojos cerrados. Pero la fe, sobre todo en la tradición cristiana, no se presenta a sí misma como un salto ciego. Todo lo contrario, se presenta como una confianza basada en evidencia, testimonios históricos, razonamiento filosófico, experiencia personal. De hecho, el Evangelio de Juan dice que fue escrito explícitamente para que creáis, basándose en las pruebas que presenta. Y todo esto nos lleva al fondo del asunto, a una elección fundamental que no es realmente entre la ciencia y Dios, sino entre dos visiones del mundo, dos grandes relatos sobre qué es la realidad. Y aquí llegamos a una pregunta que de verdad te vuela la cabeza. Si nuestro cerebro, la herramienta que usamos para hacer ciencia y para confiar en la razón, no es más que el producto de un proceso material, al azar y sin ninguna guía, ¿por qué deberíamos confiar en lo que nos dice? ¿Por qué sus conclusiones tendrían que ser verdad? Al final, la elección es esta. ¿Qué tiene más sentido? ¿Que la materia sin mente, por accidente,
haya producido mentes capaces de entender el universo, o que una mente fundamental haya dado origen a un universo ordenado y a mentes capaces de comprenderlo. Así que, en última instancia, la pregunta no es si la ciencia ha reemplazado a Dios. La verdadera pregunta es, ¿qué marco, qué visión del mundo? ¿Una que empieza con materia sin propósito o una que empieza con una mente creadora? Explica mejor el hecho asombroso de que podamos entender el universo.